Últimamente se ha hablado bastante sobre el fenómeno Milei, y esto es producto de su popularidad, la cual se expresó en las últimas elecciones. Sin embargo, en ciertos programas de televisión se ha hablado sobre el concepto liberal o libertario, en donde un programa de política, donde hay un panel de izquierda y derecha, a una persona que se llama Rodrigo Rettig, menciona que el señor Milei no es liberal, sino más bien libertario, en donde sus opositores responden con la retórica de que a las personas no les importa la filosofía, entre otras cosas. El señor Rettig nombra y cita a John Locke y Anna Smith, pensadores importantes dentro del liberalismo, la cual el señor Javier Milei adhiere, y de hecho su discurso nace mediante esta filosofía. Esta doctrina, ¿cierto?, nace en el siglo XVIII con pensadores como John Locke, que también mencionó Rettig, Adam Smith, también Jefferson, Stuart Mill, entre otros. Lo importante de esto es que hay que considerar bien la definición etimológica, porque el señor Milley, él mismo se ha llamado al mismo como anarcocapitalista. Y en eso Rettig no se equivocó. Lo que pasa es que las personas del panel llevaron la discusión a algo completamente emocional, con el típico discurso de que la gente debe comer, y a la gente no le importa eso. Si se va a hablar de política, hay que hablar sobre filosofía política, porque sin filosofía política la política no existe. De hecho, la política está fundada en ciertas ideas, en movimientos ideológicos, no está fundada en la nada. Y la filosofía es parte importante, al igual que las ciencias políticas, para poder hablar sobre estos temas. Si no se quiere hablar sobre estos temas, es mejor que no se hable de política. Bien, el señor Milei él mismo se ha declarado a él mismo como anarcocapitalista, lo cual significa que los anarcocapitalistas podrían tener una relación con lo libertario, como dijo muy bien el señor Rettig, dado que el liberalismo clásico, que se llama liberalismo clásico después que aparecen ciertos movimientos liberales conservadores en el siglo XIX. Hay que considerar que el liberalismo clásico, por llamarlo de alguna forma, el primer liberalismo, el liberalismo lo que eh, proyecta o lo que desea como objetivo es la libertad del individuo y también la separación del Estado de la Iglesia, desea un Estado laico. De hecho, John Stuart Mill, uno de los filósofos más importantes del utilitarismo, que también correspondía al liberalismo, él mismo habló sobre los derechos de la mujer, e incluso en el siglo XIX también participó en ciertas reformas, y es más, escribió sobre un ensayo que se llama La esclavitud, refiriéndose a lo femenino, a la mujer. ¿Bien? ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que pasa es que en la actualidad hay muchas personas de derecha que monopolizan el significado del liberalismo y empiezan a hablar sobre cosas conservadoras y atacan a personas o atacan o cuestionan movimientos de liberaciones sexuales, lo cual en el sentido liberal clásico no tiene ningún sentido, dado que el liberal no le interesa lo conservador. Es más, como dije nuevamente, existe una separación entre el Estado y la Iglesia, que también corresponde al siglo XIX. En el caso del señor Milei, que representa una derecha a veces de corte autoritario, producto de la forma que él se expresa, él mismo se dice a él anarcocapitalista. Esto quiere decir que desea que no exista ninguna función dentro del Estado en una nación, sino más bien darle mérito a las empresas privadas, por los cuales ellos siempre mencionan datos en que lo privado siempre funciona y lo público no. En el caso del liberalismo clásico, el liberalismo no desea eliminar el Estado, sino más bien limitar la intervención del Estado, en donde efectivamente el poder estatal, tanto de la justicia, puede actuar en un país. Sin embargo, el mismo señor Milei ha declarado que hasta la seguridad sea privada, entre otras cosas como la venta de órganos. Y eso usted lo puede ver en Internet o en YouTube. El tema acá es el tema filosófico, en donde las personas, como digo, que no leen, no la entienden. Incluso toman a este señor Rettig como comunista, siendo que el señor Rettig pertenece al Partido Liberal de Chile. Lo que dijo el señor Rettig en un comienzo, que después dicen que Axel Kaiser lo destruye,
y es porque finalmente esta discusión se cambia a otro escenario. Kaiser tampoco lo refutó. Kaiser se fue por otro lado, al igual que estos señores de derecha que empiezan a hablar por la misma retórica que la izquierda tuvo el 2019 para atacar a Sebastián Piñera. Hay que ser justos con esto. La derecha en la actualidad está haciendo exactamente lo mismo que la izquierda hizo hace años atrás con la derecha. Finalmente son juegos de retórica, son juegos de poder, en donde se puede manipular fácilmente a las personas que no se cuestionan nada y solamente responden a la moda. En el caso chileno, por ejemplo, al igual que el argentino, todo existe como premio y castigo. Es decir, el gobierno anterior que te prometió algo y no lo cumplió, castigo. ¿Y qué significa eso? Que se comienza a apoyar al opositor que en algún momento se combatió. Es la paradoja existencial donde aparecen estas cosas de ciertas libertades y las democracias. Bien, e incluso en Argentina también, que Milei esté como uno de los candidatos favoritos a la presidencia, responde también al caos que está en ese país, a la destrucción. Bueno, y necesitan a alguien para que los pueda salvar. Básicamente lo que ha pasado también en Chile, donde existe esa figura ausente de hombre o de mujer, como quieran llamarlo usted, de representante del Estado o de una nación. Bien, entonces hay que tratar de desmenuzar bien esto. Y por último, lo llamado neoliberal. Todos sabemos que el neoliberalismo es algo peyorativo. Está bien, nace con Alexander Rustov en el siglo XX, en una reunión, pero no es que existan ciertas personas que digan yo soy neoliberal, sino más bien es un término utilizado para poder hablar sobre el liberalismo o ciertas cosas, como por ejemplo el minarquismo y otras derivadas del mismo liberalismo. Recordemos que en el siglo XX todos hablaban, todos se decían ellos mismos liberales, lo mismo que pasó en Estados Unidos con Roosevelt, donde varios hablan de liberales, y producto de esto comenzaron a llamarse ellos mismos libertarios. Está el minarquismo, el narcocapitalismo, entre otras derivadas, y donde podemos citar a varios escritores, von Hayek, Friedman, Rothbard y otros más, evidentemente. La misma Ayn Rand, ¿cierto? Que la podríamos situar en ese minarquismo, ¿no? De hecho, también está el ordoliberalismo, que es un liberalismo de corte más social, como de estado de bienestar, que incluso podríamos ahí ubicar al señor Boric, ¿bien? Pero ojo con eso, el señor Milei no es liberal, ¿bien? El señor Milei es un anarcocapitalista y él mismo lo dice. Y en ese sentido lo podemos ubicar como un libertario, ¿bien? Así que filosóficamente hablando es así. Rettig no se equivocó en eso. Ahora, que el tipo no tenga la convicción de defenderlo es otra cosa, ¿bien? Así que eso, gracias por ver y acá como para variar no hay estudio filosófico y de esa medida se puede decir cualquier cosa, incluso tratar de comunista a un liberal, lo cual es completamente absurdo y no resiste ningún análisis académico serio.